Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un cuento basado en el relato que Hans Christian Andersen publicó en 1835. Alia te cuenta Klaus el Chico. En un pueblo había un labrador llamado Klaus y lo apodaban el Chico. Él solo tenía un caballo y cuando éste murió se quedó sin modo de sustento. Como no había mucho de qué sacar provecho, le quitó la piel y la secó al viento. Cuando estuvo lista, la puso en un saco que se echó a la espalda y se fue caminando a la ciudad para venderla. La senda era muy larga y al pasar por un bosque se perdió, quedando sin poder encontrar el camino para ir a la ciudad ni el de vuelta a casa. Anduvo un buen trecho hasta que, ya empezando a oscurecer, por fin encontró una granja en la que parecía haber gente, y esperando que le permitieran pasar allí la noche, tocó a la puerta. Le abrió una señora, a quien le explicó que se había perdido, pidiéndole albergue por esa noche. La mujer le dijo que siguiera su camino, pues su marido había salido y ella haría mal en recibir extraños. Sin saber a dónde ir, Klaus vio cerca de la casa un pajar cubierto por un techo y pensó que le serviría de refugio para la noche. Trepó el pasto, acomodándose sobre éste lo mejor que pudo, y ya estando arriba, se dio cuenta que desde allí se podía ver el interior de la casa. Adentro, la mesa estaba servida con un fantástico asado, rico pescado, pasteles y botellas de vino. Mejor dicho, todo un banquete que disfrutaban la señora y el sacristán. Imagínense el hambre que tendría Klaus después de caminar todo el día. Por supuesto que quería participar del festín, pero no podía. Así que se conformó con extender la cabeza para ver mejor. En ese momento llegó un hombre a caballo. Era el esposo de la señora que volvía a casa antes de lo esperado. Ay, 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 ay. El campesino era muy buena persona, pero detestaba a los sacristanes. Se enfurecía solo con verlos. Por eso, la señora había aprovechado su ausencia para hacerle una atención al sacristán. Tan querida ella. A fin de evitar disgustos, la señora le pidió al invitado que se escondiera en un gran cofre vacío en la sala. El sacristán, que ya sabía cómo odiaba el esposo a los de su oficio, se apresuró a esconderse, quedándose bien calladito para no ser descubierto. Luego, para evitar preguntas y malos ratos con su esposo, la mujer guardó la comida en el horno, el vino en la alacena y aquí no pasó nada. ¡Qué lástima!, dijo Klaus cuando vio desaparecer el banquete, y el dueño de la casa le oyó, preguntando quién estaba allí. El chico bajó del pajar y le contó al campesino que se había perdido yendo a la ciudad, pidiéndole albergue. El señor de inmediato lo invitó a pasar la noche en su casa. Cuando entraron, la mujer lo recibió con mucha amabilidad. Klaus preguntó dónde podía dormir, y el campesino le dijo que no. Antes debían comer. Así que se sentaron a la mesa, dejando el chico el saco con el cuero junto a sus pies. La esposa sirvió un gran plato de arroz, que el señor empezó a devorar con ansias. Pero Klaus pensaba en el asado, el pescado, los pasteles y el buen vino que había escondidos. Así que empezó a darle pisotones al saco con la piel de caballo, hasta que consiguió que rechinara. «¡Shh!», le dijo a su saco, al tiempo que lo pisaba para que sonara más fuerte. El señor le preguntó qué había en el saco, y Klaus le dijo que adentro tenía un hechicero, disculpándose porque éste gritaba, pues no quería que comieran arroz, y por eso, con su magia, había dejado en el horno un asado fantástico, pescado y pasteles. El campesino le dijo que no era posible, y para demostrárselo abrió el horno, donde, para su sorpresa, estaban los manjares preparados por su esposa, quien, por supuesto, no se atrevió a aclarar la situación para no quedar en evidencia. Así que la señora, fingiendo también sorpresa, puso el banquete en la mesa.
y Klaus hizo rechinar de nuevo la piel. El campesino, intrigado, le preguntó qué decía el brujo. Ya se la creyó, ¿no? Y el chico le dijo que éste también había hecho aparecer 3 botellas de vino en la despensa. La mujer, una vez más sin poder aclarar las cosas, tuvo que sacar el vino que tenía escondido. Y su esposo bebió hasta sentirse contento. Ya estando entonado, le dijo a Klaus que le gustaría mucho tener al hechicero que estaba en el saco, y se lo compraría de buena gana si éste le mostraba una vez más su magia, haciendo aparecer lo más terrorífico que pudiera. El chico le dijo que el hechicero hacía todo lo que se le ordenara. Cómo no, e hizo rechinar el saco una vez más. Luego se lo acercó al oído y le dijo al campesino que el brujo había hecho aparecer lo que le pidió dentro del gran cofre en la sala, advirtiéndole que tuviera cuidado de no dejarlo escapar. El señor se acercó al baúl, le abrió la tapa, viendo al sacristán que estaba dentro desfigurado por el miedo. El campesino, recordando la advertencia, encadenó bien el cofre para asegurarse que nada saliera de allí. Siguieron bebiendo y el señor le ofreció a Klaus comprarle al brujo por una bolsa de monedas de plata, pero el chico le respondió que el saco le resultaba mucho más útil que esa cantidad. Pasaban las horas y el señor ofrecía cada vez más dinero para quedarse con el tal hechicero, hasta que Klaus le dijo que como había sido tan bueno con él de permitirle pasar la noche en su casa, se lo vendería por una fanega de plata. El campesino estuvo de acuerdo con el precio, pero le pidió a Klaus que también se llevara el gran cofre, pues no quería tenerlo ni un minuto más en su casa, pensando que de pronto seguiría allí ese adefesio que tanto se parecía al sacristán. Entonces el chico le entregó el saco al señor y éste le dio una fanega de plata, regalándole además un gran carretón para que pudiera llevársela junto con el baúl, pues no podía cargarlos a sus espaldas. Como ya era de madrugada, se fue Klaus muy contento con su carga, y cruzando el bosque se oía en la distancia el sonido del agua. En poco tiempo se encontró con un río tan grande, profundo y caudaloso que no se podía nadar en él, pues la corriente era muy fuerte. Por eso había que cruzarlo por un puente. Allí se detuvo y empezó a pensar en voz alta cómo hacer para cruzar ese puente llevando tanto peso. Se quedó callado un momento como si estuviera tratando de resolver el asunto, y luego dijo que como en realidad él no necesitaba el baúl, lo mejor era echarlo al río para disminuir su carga. Y levantó el cofre como si fuera a tirarlo, con lo que el sacristán gritó desde dentro que le dejara salir, pues si lo echaba a ese río se ahogaría. Fingiendo asustarse, Klaus gritó que aún estaba el adefesio dentro del baúl, por lo que debía apresurarse a deshacerse de él. ¿Cómo sería el desespero del sacristán que le ofreció una fanega de plata para que lo dejara salir? Así las cosas, Klaus sacó al sacristán del cofre y fue con él a su casa, donde recibió otra fanega de plata, pudiendo volver feliz a su pueblo con el carretón lleno de dinero. Mientras caminaba, iba pensando que no le fue nada mal con la venta de lo que quedó de su caballo. Vaya, este sí que fue todo un cuento, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video que aparece por acá.